Bueno, hermanos, ya tengo todas las cosas aquí preparadas y pues estaba deseando terminar para expresar mi alegría de estar junto con vosotros de nuevo, otro domingo más, y como ha dicho Boris, siempre esperamos que el Señor nos bendiga a través de su palabra para edificación de nuestras vidas. Y bueno, ya hemos tenido un tiempo de adoración y de alabanza donde hemos buscado el rostro de Dios. Ahora vamos a seguir buscando el rostro de Dios para oír su voz. Y os invito entonces a ir a buscar en las Escrituras, en la Biblia, pues el texto que hoy tenemos, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 12. Antes de leerlo, os diré que el tema que tenemos que desarrollar esta mañana es viviendo de manera que agrade a Dios, viviendo de una manera que agrade a Dios. Este es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Y Dios efectivamente nos llama a que vivamos una vida digna de su nombre, una vida digna de su santidad, porque Él es santo, Él quiere que nosotros andemos en santidad. Y en esencia, ese es el tema de esta mañana. No solamente hemos sido salvados por la sangre de Cristo, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Dios nos ha creado una nueva naturaleza, nos ha creado un nuevo corazón en nuestro interior, nos ha dado una nueva vida, sino también Dios nos llama a que vivamos progresivamente en santidad. Bueno, ahora entraremos en detalle y tendremos posibilidad de ver cuál es la instrucción de Dios en este sentido. Bueno, vamos a leer el texto. Se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este sentido, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajáis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta aquí la palabra del Señor. Y antes de seguir, primero, porque lo estaba pensando antes, lo que pasa es que se me ha olvidado, pues daros de nuevo las gracias por vuestras oraciones. Miguel ha puesto la voz de las oraciones de todos nosotros para que el Señor nos guíe en la predicación de su palabra. Y gracias, hermanos, por vuestra oración, porque necesito vuestra ayuda en oración. En realidad, la predicación de la palabra de Dios, aunque tengo la responsabilidad en este momento, pero quiero compartirla con vosotros. Yo necesito vuestras oraciones y necesito también que todos estemos en nuestra disposición de buscar el rostro de Dios. Entonces quiero compartir con vosotros que esta responsabilidad la estamos
haciendo entre todos. Entre todos estamos proclamando la palabra de Dios y entre todos estamos intentando descubrir, conocer a nuestro Dios, su carácter, su buena voluntad y agradarle a todos. Y que Él nos ayude a andar en sus caminos. Así que os doy las gracias porque estéis junto conmigo para cumplir esta responsabilidad y que me sostengáis con vuestras oraciones. En otro orden de cosas, pues confiados en el Señor y en su poder y en su palabra, pues comenzamos el tema. Vuelvo a repetirlo, viviendo de una manera que agrada a Dios. Fijaros que en los versículos 1 y 2, Pablo habla de una exhortación. Fijaros, empieza el versículo 1 diciendo por lo demás. Ahora va a comenzar Pablo una nueva sección en la carta. Antes ha estado expresando su preocupación por su edificación en la fe, por las persecuciones que ellos recibieron al recibir el Evangelio. La preocupación de Pablo de cómo podrían estar ellos, porque ellos tuvo que salir a causa de las aflicciones y a causa de la persecución que recibieron. Pablo tuvo que ser desgajado abruptamente de ellos y Pablo tenía un temor de que ellos, a pesar de haber recibido el Evangelio, Dios había obrado de una manera portentosa en su vida, convirtiendo de los ídolos al Dios vivo, proclamando que solamente Jesús es salvación y esperando la venida de Jesús. A pesar de ese impacto inicial, Pablo estaba preocupado porque no había tenido tiempo de dar instrucciones adecuadas, aunque aquí dice que ha dado ya instrucciones, pero Pablo está preocupado porque las persecuciones, las aflicciones y las dificultades del día a día pudieran mermar su crecimiento en la fe. Y Pablo estaba preocupado, envió a Timoteo y cuando regresa a Timoteo y le da nuevas instrucciones y le da un buen informe diciendo, se acuerdan de ti con cariño, siguen fieles en el Evangelio, están creciendo y da testimonio de, Timoteo le da testimonio de su fe, de su trabajo de amor y de la esperanza que tienen en Cristo. Y una fe, un amor y una esperanza que se traslucía en una vida práctica. Esta vida práctica es la que Pablo va a tratar. Ya le había dado instrucciones cuando estaba con ellos, pero ahora va a reincidir. En la sección que nosotros vamos a ver dos instrucciones básicas, pero va a seguir en los siguientes capítulos. Al final va a tratar un tema importante que ellos tenían presente y otras instrucciones más que van a seguir adelante. Fijaros la forma en la que Pablo aborda estas instrucciones. Tener presente que estas instrucciones como si Dios nos las estuviera diciendo a nosotros. Nosotros que hemos ya sido redimidos, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Y ahora es como si Dios estuviera exhortándonos. Os exhortamos en el Señor Jesús. Esta exhortación y estas instrucciones y estos mandamientos vienen de la misma autoridad del Señor. Pablo era consciente de esto. Estas instrucciones y estos mandamientos no venían de su pensamiento religioso, no venía de buenas ideas filosóficas, de buenos consejos de la vida. Venía única y directamente de la palabra de Dios, del mensaje que Dios había dado por medio de Jesús. Y eran las instrucciones directas del mismo Señor Jesús. No solamente en vida, cuando estuvo con los apóstoles, sino también cuando ya he resucitado y ascendido a los cielos a través del Espíritu Santo, las mismas instrucciones que dio a los apóstoles, entre ellos Pablo. Por lo tanto, Pablo señala que estas instrucciones del Señor. Y estas son instrucciones del Señor acerca de la manera en que debéis andar. Este es el lenguaje que está utilizando Pablo en el original en griego. Es decir, significa cómo conducir, pero en realidad el sentido es de cómo caminar, cómo andar. El texto original dice andar, cómo debéis andar. Porque es una forma metafórica de ver la vida cristiana, la vida de una persona. Es como un camino que comenzó con Jesús y que terminará con Jesús cuando venga en su gloria eterna. En este camino
Dios nos está diciendo cómo debemos de andar. Hay una forma, no puedo evitar acordarme de una de las veces cuando Dios se aparece a Abraham en el Antiguo Testamento, que por cierto, me parece que la semana pasada Boris trató este asunto. Bueno, en un capítulo paralelo hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención y que me ha servido de guía. Lo estoy buscando para no equivocarme, no vaya a ser que me equivoque, ¿no?, al recordarlo. En un momento Dios le aparece para confirmar el pacto que ya había hecho. Lo que Boris explicó la semana pasada, en el capítulo 15, el pacto, como Dios lo llama, para que salga de la tienda y mire las estrellas, y así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, un pasaje muy importante. En el capítulo 17, aproximadamente unos 15 años después, vuelve a aparecerle a Dios para confirmar el pacto. Y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Y esta es la idea que Dios quiere transmitirnos. Nuestro andar, nuestra forma de vivir es siempre delante de Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando está diciendo Dios que yo soy el Dios Todopoderoso, significa que yo soy el que puedo ayudarte, el que tiene todo el poder y puedo darte la capacidad para que tú andes de una manera adecuada. Yo soy el Dios Todopoderoso. Confía en mí, anda delante de mí, sé perfecto. Pero también témeme, porque si no andas conforme a mi rectitud y a mi santidad, yo actuaré, yo juzgaré. Anda delante de mí, ese tiene este doble sentido, lo siento. Pero es así, Dios no concilia con la maldad, Dios no concilia con la iniquidad, no la permite. Dios es severo en este sentido, es justo, es fiel, es recto, siempre se conforma a tal. También es misericordioso, es pronto para perdonar. Pero cuando Dios nos advierte algo, es para llamarnos a arrepentimiento, a cambiar. Es para llamarnos y decirnos: mira, que llegará un día en que tendrás que dar cuenta delante de mí de tus actos. Antes de que esto ocurra, ven a mí y pide y ven a recibir el oportuno socorro que se encuentra solo en la persona de Jesús. Antes de que llegue el día del juicio. Antes de que tengas que entrar en mi presencia. Ven a mí para que yo te limpie, te lave por la sangre de Cristo y borre todas tus iniquidades. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces no he podido olvidar esto, porque cuando estamos andando delante de Dios. Y por lo tanto, todo lo que es nuestra vida tiene que agradar a Dios. No hay una parte que no se puede, que podemos ocultar delante de Dios. Los seres humanos somos muy hábiles en ocultar cosas. Ocultamos cosas a los demás. No voy a entrar en los detalles. Ocultamos. Es más, nos cuesta mucho trabajo presentarnos tal como somos delante de las personas. Incluso delante de las personas. Todos llevamos una careta. De ahí viene la palabra carácter. El carácter es la forma de nuestra personalidad a la forma de relacionarnos con los demás. Todos llevamos una careta, un carácter. No nos mostramos tal como realmente sentimos y pensamos. No lo podemos hacer porque traería conflicto. Entonces, ocultamos. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Pero a veces nosotros nos autoengañamos. Pensamos que podemos ocultar cosas delante de Dios. Y que hay determinadas cosas que no importan. Que ya Dios será benévolo y no las tendrá en cuenta.
ha sido un lapsus en mi vida. Este no es el concepto que estamos leyendo aquí. ¿Cómo debéis de andar delante de Dios y agradarle? Agradarle en todos los aspectos de la vida. En mi casa, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con los vecinos, con todos los aspectos. Y Dios no pide otra cosa menor que lo que Él ha dado. Dios espera que caminemos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, el perfecto, el justo, el único que obedeció a Dios en todo, el único que vivió una vida totalmente sometida a la voluntad de Dios. Y Dios espera por su poder, no por nuestra fuerza. Si Dios no hubiera cambiado nuestra naturaleza, nosotros no podíamos pretender hacer esto. Es más, no es una cosa que nosotros debemos de pretender. Es un llamado que Dios nos hace para vivir de esta manera y es un llamado en que Él nos capacita para hacerlo. Si Dios no nos hubiera dado, si Dios no nos hubiera limpiado con la sangre de Cristo y no nos hubiera dado su Espíritu Santo, nosotros no podríamos ni siquiera plantearnos la posibilidad de obedecer a Dios, de agradarnos en hacer su voluntad. Sería imposible. El hombre natural, esclavo del pecado, corrompido moralmente, no puede obedecer a Dios, aunque lo pretenda. No puede, porque le repele todo lo que viene de Dios. Y además está esclavo del pecado y por lo tanto todo lo que piensa, todo lo que hace es contrario a Dios. Cuando somos rescatados por la sangre de Cristo, cuando somos salvados, cuando hemos recibido una nueva naturaleza por el Espíritu Santo, es cuando podemos andar, porque Él nos capacita. Él escribe su ley en nuestros corazones. Él nos da la capacidad con el Espíritu Santo para desear que me agrade en sus mandamientos, que me agrade hacer su voluntad. Es una obra de Él. Lo primero que observamos aquí, la primera instrucción, es una instrucción muy importante y yo creo que esta instrucción nos da cosa a tratarla desde los púlpitos. Yo oigo pocas veces tratar de este asunto. Incluso yo mismo me da cierto temor de tratar este asunto. Pero es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos exhorta a todos y va hasta lo más íntimo. Fijaros lo que dice en el versículo 3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Con esta palabra se está queriendo decir el progreso que recibe el creyente desde el momento que nació de nuevo por la regeneración del Espíritu Santo y va progresivamente creciendo a la estatura de la madurez de Cristo. Este proceso en las Escrituras se llama santificación. Es un proceso continuo y creciente. Es un proceso en el cual entonces tenemos que distinguir este proceso de santificación de haber sido santificados. Nosotros hemos sido santificados por la sangre de Cristo, por la fe. Hemos sido comprados por Dios con la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados, lavados y regenerados por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Desde ese mismo instante en que confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que esa confesión no se puede hacer si no se tiene el Espíritu Santo, desde ese preciso momento ya he sido lavado y he sido santificado por la sangre de Cristo y he sido apartado. Ser santificado es apartado, puesto y consagrado para Dios. Ya soy una propiedad de Dios, he sido hecho hijo de Dios. Y eso ya nadie lo puede borrar ni quitar.
Una vez que Dios te ha tomado en posesión y ha sellado tu vida con el Espíritu Santo, eso ya nadie puede quitarlo de tu vida. Nadie. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni muerte, ni adversidades, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir. Y más cosas que señala Pablo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, cuando hemos nacido de nuevo y tenemos esta nueva naturaleza, no significa que nosotros hayamos crecido en madurez y que ya nos comportemos como se comportaba Cristo. No. Es más, puede ocurrir que nosotros tuviésemos hábitos del pasado que nos tuvieron atrapados y que va a requerir un tiempo en que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, va a tener que obrar en nuestra vida a través del Espíritu Santo, de su palabra y de la comunión con los hermanos. Estos son los 3 medios que Dios utiliza para hacer crecer nuestras vidas, para hacernos modificar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Muchas gracias. ¿Os habéis dado cuenta de que está con la boca seca totalmente? Gracias. Gracias por lo que habéis preocupado. Me viene muy bien para la garganta. Entonces, lo que estaba diciendo, estaba explicando el proceso de la santificación. En nuestra vida, cuando nacemos y crecemos, hemos conocido a Dios, pero todavía no lo conocemos en toda su dimensión. No amamos como debiéramos. Es más, tenemos que ir creciendo en amor. Y esto es siempre. Pablo precisamente señala aquí, sé que amáis y que os esforzáis en amar fraternalmente uno a otro, pero quiero que abundéis en ello más y más. Sé que estás obedeciendo a Dios, pero no significa que ya estés obedeciendo en todos los aspectos de tu vida a Dios. Hay cosas de tu vida que todavía no están sometidas a Dios. Entonces, por eso Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y lo primero que señala es que os abstengáis de inmoralidad sexual, de fornicación. Inmoralidad sexual o fornicación es todo acto sexual ilícito fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Hoy en día hay que aclarar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo menos es el matrimonio que considera las Escrituras. Todo lo que se mantenga fuera de esta relación de amor entre un hombre y una mujer es una relación sexual ilícita y por lo tanto condenada por Dios. Es algo que Dios aborrece. No puede permitir que sus hijos vivan en inmoralidad sexual. Y esto abarca muchos aspectos de la vida. Cuando nosotros decimos esto, no estamos queriendo decir que la sexualidad sea mala en sí. Otra de las cosas que se han difundido vulgarmente en la gente es que el sexo es malo, o que la Biblia está en contra de la sexualidad humana o del sexo. En absoluto. La Biblia no está en contra. Precisamente tiene un libro del Cantar de los Cantares, donde habla de la relación amorosa entre el esposo y la esposa. Muchas veces en los profetas aparece la relación de Dios con su pueblo como un esposo con la esposa que es Israel. Aparece en el libro de Oseas y aparece en otros profetas. Dios, cuando estableció en la creación la relación matrimonial, fue para bendición. Y cuando Dios creó a la humanidad y a los seres humanos, le dio con esta capacidad, con la capacidad de la sexualidad. No voy a entrar ahora en todos los detalles, pero la sexualidad es una bendición de Dios. Es solamente nuestra rebelión a Dios, nuestra corrupción moral lo que lo deteriora todo. Lo que vino a ser bendición a causa del pecado, lo corrompemos todo, lo pervertimos y lo que era bueno, pues puede ser
una fuerza que puede destruir la vida de las personas. Puede destruir la vida de las personas, las familias y la sociedad. Y por eso Dios da esta primera advertencia. Porque esto no es una cosa leve y benigna, es una cosa importante en la vida de los creyentes. Entonces, primer punto, la sexualidad es una bendición de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, que solamente puede usarse legítimamente dentro del ámbito del matrimonio de un hombre y una mujer. Vale, ahora, la realidad que vivimos es que nosotros vivimos en una sociedad, como le pasaba aquí cuando se escribió esta carta en el primer siglo. Había un libertinaje sexual impresionante. El hecho de tener relaciones sexuales de la forma que sea y con quien sea era común y normal. Los jóvenes solteros en la sociedad griega iban de prostituta. Era común en la adoración en los dioses que hubiese orgías con las sacerdotisas. Las sacerdotisas de los templos pues hacían una labor de cierta prostitución con adoración a la fertilidad. La forma de los romanos tenían pues la mujer legal y después las amantes, las cortesanas, para poder realizar el disfrute y no tener la responsabilidad, pero estaba la mujer legal, que era la que traería la descendencia y por lo tanto los herederos de los bienes. Bueno, había una laxitud muy grande en cuanto a este asunto. Muchos de los creyentes habían participado en estas prácticas y algunos se podían sentir avergonzados, pero también muchos de ellos podían no darle importancia a este tema y considerar que podían seguir manteniendo algunas prácticas de acuerdo a la mentalidad de la cultura de la época. Lo que puede ocurrir hoy en día, tener presente que en nuestra sociedad actualmente hay un bombardeo constante donde tiene como fin final es que tú obtengas tus satisfacciones por todos los medios, que tú no obtengas ningún tipo de frustración y, por supuesto, en el tema sexual en absoluto. En nuestra sociedad, si hoy en día una persona pasa por frustraciones de tipo sexual, es porque quiere, porque oportunidades tiene la que quiera. Yo no lo sé, por lo que oigo. Yo no lo sé. Si tuviera pues no sé cómo lo haría. Pero en fin, afortunadamente Dios me ha salvado. Dios me ha salvado y me ha librado de muchas cosas. Pero que eso lo vemos por todos los medios. El bombardeo es constante. El bombardeo es, tú tienes que buscar tu satisfacción personal, incluido la relación matrimonial. Tú no puedes recibir una negativa. Es más, si tú con tu relación de pareja no te va bien, ponle un poco de sal y pimienta, ¿no? Esto es lo que sale en las películas. Ponle un poco de sal y pimienta a la relación. Interviene con otras relaciones externas. Esto es muy común. Nuestra sociedad se está pareciendo cada vez más a lo que os sucedía en el primer siglo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que abstener de inmoralidad sexual, de que solamente vamos a ejercer la relación sexual dentro del ámbito del matrimonio, pues lógicamente, automáticamente, ya nos hemos puesto aparte del contexto cultural de nuestra época. Ya no somos como los demás. Y Dios nos está llamando a que nos santifiquemos, a que abandonemos estas iniquidades, a que abandonemos estas prácticas, a que nos sujetemos a vivir de una forma santa y ordenada y de una manera que le agrade a Dios, quitando de nuestra vida todo aquello que está relacionado con la inmoralidad sexual. Y esto ya nos pone en una situación, claro, y esto hay que decirlo, es lo que dice la palabra de Dios, y no debemos de tener miedo en decirlo. Dios lo dice y sus mandamientos son para nosotros vida, porque esta es la vida en la cual Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Cuando Dios nos advierte esto a nosotros como congregación, es porque Dios quiere advertirnos
de que aquí hay peligros importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. No solamente la nuestra, sino la de nuestra familia y de nuestra iglesia. Dios quiere que nos apartemos de todas estas prácticas que van en contra de su voluntad. Y en esto hay que ser radical. En esto no se puede contemporizar y no se puede quitar la gravedad del asunto, ni la severidad de Dios en este tema. ¿Por qué? Bueno, os quiero recordar, por ejemplo, un pasaje de la propia enseñanza del Señor Jesús. Y el Señor Jesús en un momento, en el Sermón del Monte, en un momento dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Estas son unas palabras duras. Dios va al corazón, a lo profundo del asiento de lo que realmente pensamos y sentimos y lo que realmente deseamos. Por eso Dios nos tiene que rescatar de la esclavitud del pecado, y es solamente Dios, al poner en nuestro corazón una nueva naturaleza, al crear un nuevo espíritu en nuestro interior por su espíritu, es como podemos poder realizar esto. Porque Dios no mira el aspecto externo. No mira si, bueno, no estoy adulterando, pero se me van los ojos detrás. Si se me van los ojos detrás, es como si delante de Dios, como si yo hubiese adulterado. Pero además, el propio Señor Jesús, por lo tanto, el problema no es solamente el acto, sino también el deseo, el pensamiento. Y aquí es donde todos tenemos que hacer una reflexión delante de Dios. Y ahora el propio Jesús, viendo la severidad de este asunto, pone una ilustración gráfica para que se entienda el problema con claridad. Dice: si tu ojo derecho te es ocasión, arráncalo y échalo de ti. ¿Tendremos que estar entonces quitándonos los ojos? ¿Es lo que está queriendo decir Jesús? No, Jesús no está queriendo decir que nos tengamos que arrancar los ojos. Lo que Jesús está queriendo decir es que seas radical en este asunto. Que analices qué es lo que te está llevando a cometer un pecado de inmoralidad sexual. Y que esto comienza normalmente, uno de los procedimientos es la vista. Y que no debes de seguir. Acordaros de David, cuando vio a Betsabé, lo que está relatado en el libro de los Reyes, cómo estaba mirando, y miró una y dos veces, miró más de una vez. Si la vista se te va, apártala inmediatamente y no des ocasión a mirar. Esto es lo que la instrucción que Dios nos está dando. Apártate, vete, haz como José con la mujer de Potifar. José no se puso a discutir con la mujer de Potifar, o de Potifar, lo estoy pronunciando mal, ¿no? Potifar. No se puso a discutir y a ver, oye, no, perdona, oye, que está tu marido, que bueno, que yo tengo una responsabilidad. No, no se entretuvo, porque estas cosas, como des ocasión a que comiencen, como te pongas a dialogar o te pongas a razonar, estás perdido. Tienes que salir corriendo. De tal manera salió corriendo José que la mujer arrancó su ropa y la tuvo que dejar. No retrocedió a recogerla y lo encarcelaron.
acusado injustamente. Pero José actuó de la forma correcta. David se entretuvo. Y Jesús nos está diciendo, no te entretengas. ¿Por qué? Porque los pecados de la sexualidad son como un fuego incandescente. Es como, vosotros veis cuando un bosque se enciende, es fácil encenderlo. En un momento, con una simple llama, una vez que comienza el fuego es incontrolable. Y esto es lo que pasa con los pecados relacionados con la inmoralidad sexual. Empezar es fácil, terminar muchas veces es imposible. Y para no verse atrapado, hay que seguir la instrucción de Jesús. Hay que cortar antes. Tenemos que revisar en nuestra vida qué aspectos son los que nos conducen a desobedecer a Dios en esta área y quitarla. Una es la vista, otra es, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Corta la mano, corta la acción, corta lo que estás haciendo. No lo permitas. Si hay algún mal hábito, si hay algo que te está haciendo caer en este área, córtala de raíz, córtala de raíz. No sigas. Entonces Jesús en este sentido da instrucciones. En el versículo 4 se dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí, en este versículo, el original dice vaso. Y muchas veces se ha interpretado tengo aquí varias versiones, una de ellas pone cuerpo y otra versión pone esposa. Por ejemplo, en la Reina Valera se ha interpretado como esposa, debido a algunos versículos. Pero hoy en día la opinión más generalizada es que vaso se refiere a cuerpo. Por poneros un ejemplo. Para que no suene raro, que Pablo utiliza esta expresión para referirse al cuerpo. Os leo el versículo que ya lo conocéis. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo en este versículo de la segunda carta de los Corintios está refiriéndose, utilizando la expresión vasos para referirse al cuerpo, vasos de barro para referirse al cuerpo. Y aquí Pablo está utilizando la palabra vaso para referirse al propio cuerpo. Es decir, el cuidado que los creyentes debemos de tener sobre nuestro cuerpo para no dejar ejercitar uno de los frutos, el fruto del Espíritu Santo, ya sabéis, son 9 aspectos, uno de ellos es el dominio propio. Aquí Pablo y Dios nos está exhortando a que tengamos dominio, es decir, que cada uno de nosotros sepa cómo poseer o cómo adquirir su propio cuerpo en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. La palabra de Dios en este sentido es clara. En el versículo 8 dice, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Rechazar esto es rechazar al mismo Dios. Aquí me estoy acordando de otro pasaje que Pablo habla y utiliza la presencia del Espíritu Santo en el creyente como ocasión
y como razón para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. En el versículo 19, ¿o no sabéis? Esto está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio haber sido comprado, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, ha sido comprado, y nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no obedecer a Dios en este área es algo grave, es ofender al Espíritu Santo, es ofender al mismo Dios, es ofender al Espíritu Santo que habita en nosotros. Esta instrucción está aquí en primer lugar porque es incompatible. Es incompatible adorar a Dios y obedecerle y tener a la vez inmoralidad sexual. Es incompatible, no se puede tener. Entonces, también quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado y yo creo que Dios también nos hace un llamado. Cuando Dios nos da esta instrucción, aparte de para advertirnos severamente del peligro que corremos y de la forma en que tenemos que vivir, que no tenemos que vivir como viven las gentes que no conocen a Dios. Tenemos que vivir de otra manera, pero también tenemos que, somos alentados para volver el rostro a Dios y para volver y enderezar nuestra vida en este terreno. Pero pudiera ser que alguno de nosotros pudiera estar atrapado en un pecado de inmoralidad sexual y se sienta avergonzado y culpable. Quizás Dios te esté llamando al arrepentimiento. Dios no está dando esta instrucción solo para condenarnos. Nos lo da para advertirnos de la manera en que debemos andar. Pero también por si alguno de nosotros está cayendo en uno de estos pecados, pueda salir de él. El mensaje de Dios para nuestras vidas, para tu vida y para la mía, es que podemos ser rescatados de un mal hábito. Los pecados de inmoralidad sexual son equivalentes a los de la droga y al del alcoholismo. Las personas adquieren malos hábitos que son difíciles de erradicar y solamente por el poder de Jesús pueden ser erradicados. Cuando Dios nos está dando esta advertencia, no solamente es para que andemos de forma digna, para advertirnos a todos, no se te ocurra caer en esta trampa del diablo, no se te ocurra caer en esta trampa de la sociedad. No te dejes llevar por una mentalidad que hay en nuestra sociedad que no es conforme a Dios. Pero también la palabra de Dios nos está advirtiendo, si alguno de nosotros ha caído o tiene una trampa en este sentido, hoy es el día en que puede presentarse delante de Jesús. Confesar, no ocultar, no presentar justificaciones, presentarse delante de Jesús y decir, Señor, es verdad, en este área te he desobedecido, te estoy desobedeciendo, pero solo confío en tu poder. Tu poder es el único que me puede librar de esclavitud, porque esto ata, esto esclaviza a personas. Y puede ser que alguien pueda estar soportando una lucha interna, oculta, y solamente él lo sabe y solamente Dios lo sabe. Y puede ser que necesite ser rescatado. La buena noticia de Dios para ti es que Jesús tiene poder para limpiarte. Si te sientes avergonzado, hoy es el día en que puedes ponerte limpio delante de Dios. Puedes confesar y venir a los pies de Jesús y decir, tú eres el único que tiene poder para librarme. Os quiero leer un versículo de Romanos. Romanos capítulo
8, donde se nos aclara este concepto. Una persona no es librada por compromiso. Hay que ser radical, es verdad. Jesús nos ha enseñado que tenemos que ser radical en nuestros hábitos y en nuestro comportamiento. Si hay una película, una revista, una página web que te lleva a cometer actos de inmoralidad sexual, ya sabes lo que tienes que hacer, cortarlo de raíz. Si hay una amistad que te lleva a uno de estos pecados, ya sabes lo que tienes que hacer, cortarlo de raíz pero sin miramientos, sin explicaciones, cortar de raíz. Pero también si en algún momento te has sentido avergonzado, culpable y sucio delante de Dios y ocultando un pecado que no sabes cómo liberarte de él y sintiéndose, ahora tienes el momento. Y el método no es hacer un compromiso, sino el método es depender del Espíritu Santo. Os voy a leer Romanos 8:12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No valen tus determinaciones ni tu esfuerzo. Solamente vale una vida sometida al Espíritu de Dios. Tienes que leer más la palabra de Dios. Tienes que reforzar la oración. Tienes que reforzar la comunión con los hermanos. En todo eso estás dependiendo del Espíritu de Dios. Y la confesión constante y continua delante de Jesús para que Él te libre y te limpie de toda maldad y de todo pecado. Bueno, como siempre, el tiempo se va y no voy a continuar, porque en realidad esta era la carga esencial que tenía delante del Señor, la advertencia de que nos abstengamos, de que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y fundamentalmente esta era la carga. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Señor, delante de ti no podemos escondernos. Tú ves lo más profundo de nuestro ser. Tú ves lo que somos cada uno en realidad. Tú conoces nuestras obediencias y nuestras desobediencias. Tú conoces nuestras virtudes y nuestros defectos. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente. Te rogamos que por el Espíritu Santo te obedezcamos en esta área. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando nuestras vidas, haciéndonos crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a colaborar contigo. Danos, Señor, responsabilidad en colaborar contigo, en crecer en esta área de la santidad, Señor. No solamente en el terreno sexual, sino también en otras áreas de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, en este terreno. Señor, si entre nosotros hay algún hermano o hermana que pueda estar atrapado en ese tipo de pecado, Señor, te rogamos por tu poder, por el Espíritu Santo, que tú lo santifiques, que tú lo liberes, que tú lo limpies, Señor, de toda maldad y que lleve su vida a arrepentimiento y a sujetarse a ti y a tu poder. Señor, confiamos en ti, en tu poder, en el Espíritu Santo, no confiamos en nuestras fuerzas. Nosotros somos conscientes de nuestras debilidades y que sin ti no podemos obedecerte. Gracias por tu salvación y gracias porque tú tienes poder para llevarnos en plenitud en la persona de Cristo. Bendecimos tu nombre. Amén.